Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Así que vamos a iniciar. Le damos a ustedes la bienvenida por estar con nosotros y, por qué no decirlo, entre nosotros. Qué alegría que seamos parte integradora de un público que anhelamos estar en la presencia de Dios y ver qué tiene el Señor para nosotros hoy. Tenemos en este tiempo una palabra que compartir. Y estamos hablando sobre una expresión y es confianza. Tomamos como referencia el capítulo número 27 del libro de los Salmos, en el versículo número 13 y 14, en la versión Reina Valera 60, donde leemos lo que el salmista dijo. Dice él: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Estas palabras las leímos en la versión Reina Valera 60 y seguramente al tomarlas en cuenta nosotros podemos reconocer que de esta persona, del salmista, da a conocer el tipo de convicción, el tipo de fundamento, el tipo de esperanza, de confianza, de seguridad, de fortaleza, de solvencia moral para poder decir las cosas. Y el pasaje que está escrito en 2 partes, el versículo 13 y 14, que pareciera que en el 13 él está hablando de su experiencia, pero pareciera que en el 14 está dándole consejo a alguien. Eso pareciera. Sin embargo, al tomar consideración el texto y leerlo de otra manera, pudiéramos decirlo de esta forma, como que si el salmista diría: hubiera yo desmayado si hubiera creído que, o si no hubiera creído que había de ver yo la bondad del Señor a lo largo de esta vida, en el mundo de los que viven aquí y ahora. Por eso mismo, esperaré con paciencia, seré valiente y esforzado en espera de la resolución del Señor a mi favor. Y de esta forma pareciera ser un poquito más comprensible, porque el salmista está hablando de sí mismo. Cuando él dice: yo me hubiera desmayado, yo me hubiera perdido, hubiera fracasado, si no tuviera certeza, si no tuviera seguridad, si no estuviera consciente que yo puedo ver la bondad del Señor justo en este tiempo, aquí, ahora, entre ustedes. Y eso a mí me bendijo cuando lo analicé de esa manera de verlo. Y usted dirá: ¿de dónde se sacó eso? Pues obviamente al leer uno encuentra partes de los contextos en los que se encontraba el salmista y cómo él se desenvolvió en su tiempo y qué cosas le llevaron a él a resolver de esa manera.
O sea que todos nosotros los que leemos la Biblia tenemos que considerar no solamente lo que el texto dice a primera vista, sino cómo se pudiera entender de la vida de la persona que estuvo pasando esos momentos que le incitaron a decir palabras como tal. Y entonces pudiéramos llegar a conclusiones como las que estoy diciendo. Esto se encierra en una sola palabra. Pudiera ser confianza, pudiera ser fe, pudiera ser seguridad, pudiera ser esperanza, pudiera ser convicción. Y todas estas palabras, aunque son muchas, pudieran darnos a conocer a nosotros el tipo de esperanza que había en el corazón, el temple espiritual que había en esa persona. Y obviamente nos desafía para que, siendo él un creyente en el Dios que nosotros decimos creer, siendo que el Dios de Israel hemos dicho que es nuestro Dios, y siendo que el Dios de Israel estuvo con él y le dio la fuerza, la certeza, la seguridad, la solvencia para decir esas palabras, bien pudiera ser que nosotros tomemos la conclusión de probar al Señor de la manera como él lo hizo y al final resolver de la manera como él resolvió. No podemos de otra manera. Si nos metiéramos a experimentar una relación con el Dios que él lo hizo, si Dios, el Dios de Israel, tuvo una relación muy cercana con David, al grado de que le llevó a la seguridad de poder decir, tengo tanta certeza que voy a ver la bondad de Dios en este mundo, aquí, ahora y con ustedes. Diría mejor con este pueblo. Pero eso se necesita tener en sí una solvencia. ¿El por qué lo dice? Como si yo dijera, yo estoy seguro que después de una hora de estar en este lugar, puedo estar en Hualanzacapa o decir estoy en Chiquimula, porque tengo la seguridad, sé cómo pudiera lograrlo. Y así que después de una hora yo logro mi objetivo y dije, esto es lo que yo tenía por certeza, hacer tal cosa. De esa forma el salmista está hablando y está diciendo, tengo la seguridad que en esta vida, justo en este tiempo, no importando el que me lleve, aquí y ahora voy a ver la mano del Señor a mi favor. Ese tipo de solvencia es el que necesitamos cada creyente para no depender de nadie más, sino del Señor que nos salvó, que nos redimió, que nos bendijo con la vida que nos ha dado. Que en mi caso necesitamos tener mucha conciencia para tratar de resolver, no dar un paso atrás a pesar de las dificultades. Las dificultades están a la orden del día, pero si yo sé en quién he creído, voy a tener la seguridad de actuar y avanzar. Y aunque me toque arrastrarme, siempre y cuando sea en busca de la meta, lo haré sin problemas, sabiendo que el que me llamó conmigo está y poderoso es para ayudarme a salir adelante en aquellos momentos difíciles que a mis ojos y a mi juicio no tienen solución. Pero Él sabe que sí tienen solución. Y es ahí donde tenemos que pensarlo. Entrando en contexto, y diríamos, ¿qué fue lo que provocó al salmista decir estas palabras? Me llamó la atención pensar lo siguiente, hacerme informar de lo siguiente, y es que es obvio que David estaba pasando una prueba difícil en su ánimo, y ahí tenía complicaciones terribles. Era un ser humano, pero tenía la confianza de que en esta vida presente Dios lo ayudaría a salir de ese apuro. Y es ahí donde entra en juego mi éxito o mi fracaso. En el momento que yo digo, sé que voy a salir de aquí, con la ayuda de Dios, en ese momento he ganado el 50% de mi éxito. En el momento que digo, quién sabe si voy a salir de aquí, he perdido el 50% de mi batalla. Así que tenemos que resolver de qué manera vemos las cosas. El salmista estaba pasando complicaciones difíciles, pero él tenía por certeza
que Dios le ayudaría a salir de ese apuro. David sabía por experiencia propia lo que significaba confiar en el Señor. Fíjese que es curioso. Él había sido elegido para ser rey a sus 16 años y tomó el gobierno o el reinado a los 30 años. Eso quiere decir que hay una diferencia de 14 años. Esos 14 años bastaron para que él tuviese una cantidad enorme de experiencias negativas que le resultaron como consecuencia de haber sido ungido para ser rey. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, como que dijéramos, yo hubiera sabido para qué me iban a elegir, no hubiera metido la cabeza. ¿Y ahora qué hago? Pero él mantuvo en su corazón la esperanza, mantuvo en su corazón la confianza. Y en este caso, diríamos que antes de sufrir todo, o antes de vivir esa vida del reinado tan esplendoroso como lo hemos visto nosotros, entre tanto podemos vernos entre dos personajes, David y Saúl persiguiéndolo hasta la muerte. Persiguiéndolo hasta la muerte. Algunos de los que hemos leído sobre la historia de David y Saúl nos damos cuenta que el haber sido elegido como rey, el uno y el otro, provocó entre ellos un conflicto terrible. Sin embargo, él dice, no hay problema, sabré esperar el momento en el que he de ver yo con mis propios ojos, en la tierra de los vivientes, en esta vida, aquí y ahora, la bondad del Señor. Si el Señor dijo que voy a ser rey, voy a ser rey. Y eso es interesante. David tuvo que esperar confiadamente en Dios en cuanto al cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Dios le había dicho, tú serás el rey de Israel. Y él esperó confiadamente en esa promesa. Y más tarde llegó a ser el rey de Israel. Más tarde, si lo vemos en la escena, nos vamos a dar cuenta que siendo ya rey, se vio perseguido por su mismo hijo Absalón, momento en el que tuvo complicaciones con Absalón. Y su hijo se le rebeló y provocaba grandes molestias. Sin embargo, el mismo David dice, no hay problema. Y si usted lee un poquito sobre la historia de ellos, se va a dar cuenta que David resuelve de la siguiente manera. Y dice, ¿sabe Dios si este momento tiene que ver con mis acciones? Así que sea Él el que juzgue la causa por la que estoy pasando este problema. Él que lo resuelva. O sea, la manera como Él está tratando de ver los problemas. Está viendo de que en su tiempo Dios puede hacer lo que quiera, pues es soberano. Así que no hay problema si aún lo que está pasando tiene que ver con sus propios actos o tiene que ver con una prueba. Sobre todo dice, no importa, yo voy a ver la bondad del Señor. Y es lo que tenemos que puntualizar cada uno de nosotros. Si quisiéramos aprender, entonces diríamos, ¿quién dijo que es fácil? ¿O quién dijo que confiar en Dios es fácil? Alguien le ofrece un evangelio a usted cuando le dice, no, entra al evangelio y no cuesta, es fácil ser cristiano. Si alguien le ofreció un tipo de evangelio como ese, fíjese que le ofreció algo que no es verdad. Porque ser cristiano, como lo pide el Señor que seamos, es bastante costoso. Se paga un precio. Cuando tenemos que alcanzar algún beneficio del Señor, se paga un precio. Y eso requiere de nosotros tener confianza, tener seguridad, tener esperanza, saber en qué pie estamos parados. Quiere decir que para lograrlo, en este caso tenemos que entender que se logra confiar en Dios en la medida que tenemos razón y fundamento para hacerlo. ¿Qué decía David? No importa cuánto tiempo lleve, no importa qué tenga que pasar, yo sé que voy a ver la bondad del Señor. Ahí tenemos que ir reconociendo
Y si pensáramos nosotros qué significa confianza, quisiera que me ayude a verlo de esta manera, desde un concepto espiritual. La confianza es certeza interna. No puede verse, por eso se llama un valor espiritual. Es certeza interna de que Dios nos ha dado su palabra, de que estará con y por nosotros, y que su presencia y nuestra fe están en perfecta sintonía. Eso es bastante interesante, porque si pensamos nosotros en qué es lo que nos lleva a decir todo va a salir bien, ¿en qué estamos fundamentados? ¿Simplemente será una palabra porque ya se la escuchamos a alguien y nos gustó? ¿O no será que de verdad tenemos la certeza de que las cosas van a salir como lo estamos esperando, porque la presencia de Dios y nuestra fe están en perfecta sintonía? Y es allí donde tenemos que comenzar a hacer nosotros la evaluación. Está bien, el salmista lo decía, y qué calidad, qué galán suena el oír esas palabras, y lo podemos decir algunas veces nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué solvencia tenemos nosotros? ¿En qué estamos parados cuando decimos, todo va a salir bien? Dios me prometió que va a estar conmigo, su palabra así lo dice, así que yo tengo con Él una relación muy cercana, así que mi fe, basada en su presencia, va a dar como resultado el éxito en esta crisis. Es algo que tenemos que considerar cada uno, porque la vida cristiana es individual. Esto no, en este caso, lo único que se vale entre nosotros es la compañía, el consejo, el calor humano, el saber que alguien está interesado por nosotros. Eso es importante. Pero en el asunto de su cercanía para con el Señor, para experimentar palabras como las que dijo David, o experimentar momentos como los que dijo David, yo sé que voy a salir bien de acá y que voy a ver la bondad del Señor. Eso tiene que ver con su convicción, con su confianza, con lo que usted realmente tiene que ver con su relación con el Señor. No podemos partir de otro lado. Cuando partimos de la esperanza que otros tienen, entonces nuestra fe pudiera ser que fracase en algún momento y nos lleve a situaciones que no quisiéramos ni siquiera pensar. En la tabla de valores, la confianza es un valor espiritual que se constituye en una esperanza firme en la acción divina a favor del devoto para un momento determinado. O sea, diríamos de otra manera, yo no sé qué solución le va a dar Dios. Al fin de cuentas, mi deber es decirle a Él que se encargue. Y la salida está en su facultad, cómo la va a dar. Yo adoro al Señor en las buenas y en las malas. Por tanto, estoy seguro que Él tiene un compromiso conmigo de no dejarme avergonzado por lo que yo soy para Él, por lo que yo significo para Él, por lo que yo valgo para Él, por lo que Él vale para mí, por lo que Él significa para mí, por la relación que tenemos. Estoy seguro, Él sabrá qué hacer. Entonces, desde allí nosotros podemos tomar una solución ya y decir, me va a ir bien. En este caso tenemos que entender es que nosotros como seres humanos tenemos que tomar en cuenta sobre nuestra actitud. Y si vamos a ver de esta manera, entonces nuestra actitud ante el Dios creador, el Dios eterno, el Dios al que decimos servir, no debe ser ciega. Nuestra fe no puede ser de oídas, no puede ser indiferente. Nuestra fe tiene que ser una relación de experiencia. Usted sabe que al salir de acá tiene medios para llegar a su casa sin problema. Tiene una motocicleta, tiene una bicicleta, tiene un vehículo, tiene un carro, tiene una camioneta, tiene cualquier medio de transporte o tiene el dinero para pagar el pasaje. Así que usted hace cuentas cuánto le va a llevar de aquí a su casa. Eso no significa tener una fe ciega. Eso significa tener una fe en lo que sé que hay. Es la fe en lo que sé que existe. Y así debe ser la fe en el Señor. Una fe no porque me lo cuentan,
no porque lo dicen, no, es que hemos oído al ministro, hemos oído al apóstol, hemos oído al profeta, hemos oído al maestro, hemos oído al pastor. No puede ser de esa manera. Debe ser una relación suya con Dios para que usted pueda asegurar que aún la oración que hacen los ministros sobre usted tiene resultado, porque usted lleva una relación muy cercana con Dios. Espero no verse emproblemado con lo que estoy diciendo. No estoy tratando de exhortarle, solo estoy presentando una idea de cómo debe ser el perfil entonces de la persona que quiere asegurar que todo va a estar bien. No puede ser una fe ciega, no puede ser una fe de oídas, no puede ser una fe indiferente. Tiene que ser una fe por la experiencia, por el saber que allí está, por lo tanto puede echar mano a lo que está. Y Dios es la fuente de toda bendición. Desde una vivencia personal, la confianza entonces se desarrollará y cultivará con el tiempo y la relación. ¿Confía usted en la persona que está al lado suyo? Pero no fue de la noche a la mañana. Le llevó tiempo conocer a esa persona, le llevó tiempo confiar en esa persona. ¿O no es así? Claro, un mes, una semana, un año, 2 años, 10 años. Le llevó tiempo conocer a esa persona. Para conocer y confiar en ella, tuvo que relacionarse con esa persona. Y el resultado es, yo confío, sé quién es esa persona. Entonces, así es como las cosas funcionan con Dios. Desde esa manera, tenemos que decir que la confianza en Dios, entonces, tiene que ver como una vivencia personal. Tiene que ver con el tiempo y la relación que yo me llevo para conocer al Dios del cual doy testimonio. Las personas partidarias de una religión, y en este caso de la fe cristiana, basarán su confianza, y oiga esta palabra, basarán su confianza absoluta y no objetable en el Dios eterno, un Dios relacional, un Dios infalible, a sabiendas de que sus designios son favorables para quienes depositan en Él su confianza y que viven y se interrelacionan con Él. Es allí donde nace la convicción del salmista para decir, sé que voy a ver la bondad de Dios en esta vida, no en la vida eterna. Qué alegre sería, bueno, mi hermano, vivamos, aunque sea desgraciados en esta vida, al fin y al cabo, cuando estemos con Dios, todo será una maravilla. Eso sería una falsa idea, porque yo como hijo de Dios tengo derecho a una vida graciosa aquí hoy, no solamente en el más allá. Sería una falsa idea pensar en que voy a estar bien con el Señor. No importa que en esta vida solo tenga apenas un catre y quizás ni siquiera un catre, quizás un petate y quizás ni un petate, tal vez un pedazo de trapo y un suelo húmedo. No importa, en la vida eterna voy a estar bien. Sería una falacia, un evangelio raro, porque el Dios al que servimos puede darnos aquí, ahora, una vida bendita y bendecida, y nos puede dar en el más allá la vida eterna. Tenemos que verlo desde ahí. Así que, hermanos amados, yo quiero decirles en este momento que como creyentes en el Señor tenemos que asegurar que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y obviamente estará por nosotros. Así que tenemos que asegurar que la gracia de Dios ha estado y siempre estará a nuestro favor. La gracia de Dios siempre ha estado y estará a nuestro favor. Y espero que cada uno de ustedes lo pueda experimentar. La gracia de Dios nunca nos ha fallado y es allí donde tenemos que basar nuestra esperanza. Así que quiero que terminemos diciendo algunas cosas más. Seguramente nuestra confianza tendrá como fundamento, y aquí sí vamos a verlo como fundamento, la información que hemos recibido acerca del Señor y también de su bondad. La fe viene por el oír. Muchos no les gusta escuchar la palabra de Dios. Y hay veces que el predicador está haciéndose 3 quesos ahí, hablando un mensaje de poder, y los oyentes platicando otro asunto. Nunca van a tener la fe necesaria, porque no le ponen cuidado a la palabra de Dios. Si la leen, no la analizan, entonces nunca van a poder tener una fe en el Dios del que le estamos hablando. ¿Por qué razón?
porque usted va a depender nada más de la información que otros le dan. ¿Quién sabe si es verdad? Tiene que escuchar a Dios a través de su palabra, a través de los predicadores, a través de la enseñanza, a través del consejo que tenemos en la misma Biblia. Así que, hermanos amados, tenemos que entender, desde aquí tenemos que también reconocer que nuestra confianza tendrá como fundamento nuestra relación con el Dios que hemos conocido mediante nuestra interacción con Él. Yo les puedo hablar de un Dios que sana milagrosamente. Yo lo puedo decir, pero no aseguro que a usted le funcione como me funcionó a mí, porque eso dependerá de la relación que usted tenga con el Dios al que yo conozco. Usted ore por mí para que pase lo mismo. Es posible que usted no tiene la misma relación que yo tengo con el Dios al que yo sirvo. Por lo tanto, no le aseguro que usted reciba lo que yo he recibido. ¿Por qué razón? Porque mi relación con Él es distinta a la suya. Aquí es donde tenemos que entrar en acción y decir, pero ¿por qué la oración de los hermanos funciona? Hay mucha tela que cortar al respecto. Y algunas veces Dios tiene propósitos para mi vida. Y me va a enseñar una lección a través de la oración de alguien para decirme, mira, ¿te diste cuenta cómo atendí la oración de fulano? ¿Qué tal si te interesas un poquito en la relación que Él tiene conmigo para que después tú puedas recibir lo mismo que Él ha recibido? Entonces entramos en una relación con el Dios al que está favoreciendo a ciertas personas. Quiero decirles que en una ocasión oramos por una persona que se iba a morir. Tenía cáncer terminal. Pensamos que se iba a morir. Nos tocó orar por ella. La persona no tenía fe en ese momento, pero esa persona había tenido una relación con el Señor antes. Y en ese momento había perdido fuerzas espirituales y físicas. Por lo tanto, estábamos seguros en un 90% que se iba a morir. Oramos por la persona y se sanó inmediatamente. Dios le permitió vida para que ajustara su relación con Él. Así que Dios puede obrar de esa manera. Y la persona entonces comenzó a pensar que la vida que Dios le da es una oportunidad más. De esa manera el Señor nos puede enseñar cosas a través de la contestación a la oración. Pero qué mejor si usted aprende a tener una relación cercana con el Señor. Y esto es más importante. Seguramente nuestra confianza tendrá como fundamento también la providencia incontenible del Señor en favor de los que le buscan y le sirven. La seguridad también de que podemos demostrar en quién hemos creído y que Él no nos dejará avergonzados. Hermanos amados, hay mucho que decir al respecto, pero yo quiero decirles en el amor del Señor, si hemos aprendido, hemos oído de Él que puede hacer grandes cosas, si nos hemos empezado a relacionar con Él a través de la fe, si nosotros sabemos que Él tiene bendiciones incontenibles para quienes lo buscan y le sirven, entonces podremos tener la seguridad de que si nosotros hemos creído en Él, no nos va a dejar avergonzados. Espero que usted lo tome de esa manera. Entonces nosotros pudiéramos decir lo mismo que dijo el salmista. Y yo creo que nos podemos atrever a hacerlo, pero también tenemos que empezar a experimentar las cosas que Él experimentó. Quiero que veamos lo último. Cuando parezca que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones y que no comprende la urgencia de nuestra situación, porque seguramente nos tocará vivir algún momento así. No sé quiénes han tenido el momento de decir, parece que Dios no oye, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no me atiende, parece que a Dios no le interesa mi situación. Ay, Señor, ya llevo 1 año, ya llevo 2, ya llevo 5, ya llevo 14, dijo David. Me parece que no hay respuesta. Como que te equivocaste. Parece que me elegiste muy a tiempo. Aún eso tenía un propósito. Hermanos amados, tenemos que recordar que Él tiene todo planeado. Tiene el control. Su tiempo y disposición son inerrantes. Y nunca dejará avergonzados a quienes en Él confían.
Y esto es bien interesante, tómelo en cuenta. Si lo leyera de corrido diría: cuando parezca que Dios no está respondiendo a mi oración o que no comprende la urgencia de mi situación, debo recordar que Él tiene todo planeado, tiene el control, su tiempo y disposición son inerrantes y nunca me va a dejar avergonzado si he puesto mi confianza en Él. Usted puede decir muy bien o puede decir lo contrario, pero partiendo de la experiencia de David y partiendo de mi experiencia con Dios, sé que lo que estoy diciendo es seguro. Habrá momentos en los que parece que Dios se olvidó de nosotros, pero aún esos momentos en los que parece que Él se olvidó de nosotros, podemos ver a Dios obrando, porque sus planes son perfectos, sus proyectos son perfectos, su tiempo es perfecto y todo lo que Él tiene establecido es inerrante. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Espero que alguien haya escuchado un mensaje esta noche que le motive a seguir confiando en el Dios de David. Si usted logra confiar en el Dios de David, podrá decir las palabras que dijo David. Yo quiero que los que de verdad confiamos en el Señor hagamos la siguiente declaración. No lo hagan todos, solo los que de verdad confían en el Señor. Y yo quisiera escuchar la voz al unísono de todos los que realmente confían en el Señor para que digan conmigo: yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Mientras tanto, confiaré en el Señor. Seré fuerte y valiente con la certeza de que Él me ayudará a salir adelante en todo momento difícil. Si usted lo dijo, espérelo. No importa que pasen 14 años. Amén, hermano. Mientras llega el año número 14, Él sabrá cómo lo va a sostener. ¿Me cree? No importa el tiempo que se lleve, Él sabrá qué hacer mientras el tiempo se llega. Usted tiene que decir: yo sé que voy a pasar de esto, lo voy a ver, el Señor me va a ayudar y voy a salir bien. Si usted lo hizo, si usted lo hace, espero que tenga éxito en su fe. Yo he visto la mano del Señor muchas veces y espero que usted también lo siga haciendo. Mientras tanto, me es un privilegio haberle compartido esta reflexión y decirle: hermanos amados, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Yo puedo decirle con confianza: este pobre clamó al Señor y Él le oyó y lo libró de todos sus temores. Quiero que oremos y le demos gracias al Señor por esta palabra, que a lo mejor es una palabra de exhortación, pero a lo mejor es una palabra de llamada de atención en la idea de que Dios quiere relacionarse con nosotros. Usted sabrá de qué manera lo toma. Padre, yo te doy gracias por estas palabras que has puesto en mi corazón este día. Gracias, Señor, porque a través de esas palabras me has enriquecido. He conocido muchas veces cómo tú te has movido en cosas difíciles que sería imposible ante mi manera de verlas, inalcanzables ante mis esfuerzos. Pero me he dado cuenta cómo tú te has encargado de que cada cosa vaya bien hilvanada para que yo pueda ver tus manos haciendo la obra en medio de la dificultad. Y poder ver que aunque aparentemente estoy en tinieblas, allá al final del túnel hay una luz de esperanza que me sostiene con la fe viva de que pronto pasará esta situación. ¿Cuántos sabrán así, Señor? No sé. Te encargo que ayudes a aquellos hermanos que están pasando cualquier dificultad, para que ellos puedan decir, como dijo el salmista: yo sé que voy a ver la bondad del Señor en esta vida. Yo lo voy a ver. Yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes.
Que cada uno podamos decir: mientras tanto estoy en esta tierra esperando que llegue el Señor para ayudarme, confiaré en Él, seré fuerte y valiente. Tendré la certeza de que Él me ayudará a salir adelante en cualquier momento difícil que yo esté atravesando. Así que en esta hora, Señor, con estas palabras, bendigo la vida de cada uno de los oyentes de esta reflexión y que puedan inyectar energías a su esperanza. Si tú lo hiciste con David, que pusiste en él un proyecto, un programa, y que a su tiempo se fue desarrollando y que él vio tu bondad en medio de cualquier crisis, lo puedes hacer con nosotros. Lo puedes hacer con todos aquellos que han depositado la confianza en ti y han aprendido a relacionarse contigo a través de la fe. Gracias por esta palabra. Me has bendecido, Señor. Espero que así lo hagas con las personas que me acompañaron a escuchar esta reflexión. Bendigo tu nombre y te agradezco porque siempre pones para nosotros una voz de esperanza. Pedimos que nos ayudes para seguir fortaleciéndonos en ti cada día. Mientras tanto nos transcurrimos por esta vida, vendrán muchas dificultades, pero como nos has ayudado a salir de una, nos ayudarás a salir de todas. Lo aseguro por Jesucristo, nuestro amado Señor, que está con nosotros, que está por nosotros y está para nosotros. Y lo declaramos por los méritos benditos de su buen nombre. Amén y amén. Gloria al Señor por esta reflexión. Quiero agradecerle a usted que tuvo la bondad de estar con nosotros escuchando estas palabras. Espero que el Señor le haya bendecido como lo ha hecho con nosotros. En mi caso, tengo compromiso y ojalá tenga la bendición de estar en una próxima. Entre tanto, le deseo muchas bendiciones.